Estamos en la tertulia de este viernes 3 de febrero del año 2023. Nos acompañan Alejandro Abal, Marcia Collazo, Juan Grompone y Gonzalo Pérez del Castillo. Rusia conmemoró ayer los 80 años de la victoria soviética en la batalla de Stalingrado. Una ocasión que Vladimir Putin aprovechó para comparar la Segunda Guerra Mundial con su campaña militar actual en Ucrania. Hablando frente a militares cubiertos de medallas congregados en Volgogrado, antaño llamada Stalingrado, Putin volvió a comparar aquella resistencia contra Hitler con la ofensiva que sus Fuerzas Armadas llevan adelante en Ucrania. И вновь собираются воевать с Россией на земле Украины руками последующих Гитлера, руками бандеровцев. Es increíble, decía Putin, pero estamos de nuevo amenazados por tanques alemanes. Era una alusión a los Panzer de Hitler, a quienes estaba poniendo en paralelo con los blindados Leopard 2 de fabricación alemana que varios países occidentales prometieron suministrar al gobierno de Kiev ahora. Una vez más, dijo, los sucesores de Hitler quieren enfrentarse a Rusia en el suelo de Ucrania, enfatizó. La batalla de Stalingrado, en la que combatieron el ejército de la Alemania nazi y el ejército rojo, es considerada una de las más sangrientas de la historia, con cerca de 2 millones de muertos entre los dos bandos. Aquel conflicto que comenzó en julio de 1942 duró 200 días. La ciudad, convertida en un campo de ruinas, fue escenario de devastadores bombardeos aéreos alemanes y de violentos combates callejeros. El 2 de febrero de 1943, hace 80 años, las tropas del mariscal de campo alemán Friedrich von Paulus se rindieron rodeadas por el ejército ruso. Fue la primera rendición del ejército nazi desde el comienzo de aquella guerra. Ese enfrentamiento cambió el curso de la Segunda Guerra Mundial, ya que representó el principio del fin del nazismo en Europa. Bueno, algunos de ustedes, varios de ustedes querían comentar este discurso de Putin, aprovechando, entre comillas, una circunstancia histórica. ¿De qué van a hablar? ¿De Stalingrado? ¿De la batalla de Stalingrado o de hoy? A ver, Marcia. Bueno, hay mucho para decir. Primero, Putin se está convirtiendo en un Iván el Terrible del siglo XXI. O sea, es un delirio escalonado. No es nada nuevo, ¿eh? Ni siquiera Stalin es nada nuevo. Porque si sumamos a Iván el Terrible, sobre todo con respecto a Ucrania, pero con respecto en general a la política zarista, imperialista, Rusia creció de una manera desmedida desde Iván el Terrible. Pedro el Grande la terminó de consolidar y le puso una pata en Occidente. Y Catalina la Grande. Bueno, los tres, pero fundamentalmente Pedro y Catalina, se dedicaron a reprimir de una manera feroz a Ucrania. Y prohibieron en reiteradas ocasiones el uso del idioma ucraniano. Quisieron imponer el ruso. O sea, me voy para allá atrás, también un poco a los orígenes más remotos, para que la gente vea que esto no es nuevo, esto no lo inventó Stalin y tampoco lo inventó Putin. Pero realmente es un delirio de los grandes, aunque tampoco es nada nuevo que los políticos echen mano de grandes mitos vinculados a la emoción y el corazón de la gente para agitar sus propias banderas y sus intereses puntuales. Lo han hecho en general a lo largo de la historia, lo está haciendo Putin ahora. ¿Por qué digo que no tiene nada que ver? Porque, primero, en la batalla de Stalingrado, Rusia fue atacada. En cambio, ahora es Rusia la que ataca, la que invade, la que mata. Rusia, en todo caso, en la batalla de Stalingrado, bueno, sí, miró las cosas, vio venir el avance de Hitler. El avance de Hitler, en puridad, fue concebido el 19 de junio de 1942 y en agosto llegan a Stalingrado. Y se rinden. En noviembre se creyeron que habían ganado. Fíjate, agosto, septiembre, octubre, noviembre, se les venía en invierno, 4 meses. Creyeron que habían ganado. Hitler dijo, los rusos están agotados. Pero resurgieron de sus cenizas, como lo suelen hacer,
y dieron la contraofensiva. Yo sé que estoy cayendo en la historia, pero hay que hacerlo también. Envolvieron a los alemanes y les cortaron todos los suministros. Por lo tanto, los alemanes terminan muriendo no por las balas, sino de frío y de desnutrición. Como Napoleón. Sí, y bueno, la vieja táctica. De Kutuzov. También, exactamente. Y bueno, el final de esta historia es que en enero se rinde, el 2 de enero creo que fue, se rinde Paulus. Yo recuerdo la fecha porque el 2 de enero fue fusilado Leandro Gómez en Paysandú. No, esto es 2 de febrero, ¿no? Por no, eso... de enero entran. Los rusos entran en el cuartel general de Paulus en enero. Y en febrero se rinden los últimos. Ahí está. Ahora, vuelvo a decir, ¿por qué lo toma Putin? Primero porque es un mito, es algo que está instalado en la identidad rusa, ¿no? Es una victoria moral la que sintieron los rusos que habían dado. Entonces, bueno, incluso han creado toda una serie de altares de la patria y de museos de la patria alrededor de este fenómeno. Y ahora están haciendo una serie de homenajes que, como te digo, no les cuesta nada hacerlo a los rusos, porque tienen una propaganda imperial increíble. Pero claro, es muy preocupante lo que está pasando, ¿no? Porque echar mano de esos mitos para justificar una continuación de la guerra, si lo sumás a la reactivación de la Guerra Fría, es terrible. ¿Pastú, Gonzalo? Bueno, sí, yo creo que Stalingrado fue el punto en que se detuvo a Hitler. Ahora, yo no creo que se perdió la guerra ahí. Yo creo que Hitler perdió la guerra cuando tuvo la idea de romper el pacto de Molotov con Ribbentrop, creo que se llamaba el alemán, y decidió atacar a Rusia, cuando tenía un pacto de no agresión con Stalin. Y al mismo tiempo a los japoneses se les ocurrió también en 1941 bombardear Pearl Harbor. Ahí se perdió la guerra. Pero evidentemente el punto de quiebre fue la batalla de Stalingrado, que fue heroica. Es brutal, las cifras son... Ayer estaba leyendo la cantidad de muertos. Creo que superan los 2 millones de muertos. Sí. Es una cosa porque no brutal. dejó ir a los civiles. Ahora, yo creo que todo esto también, en cierta forma, nos interesa para lo que está pasando hoy día. Porque lo que dice Marcia de Ucrania es cierto. Hitler había tomado Crimea, había tomado Kiev, y sin embargo, esos pueblos siguieron resistiendo. Y resisten en cualquier circunstancia. Yo digo, ¿no será hora de decir, bueno, vamos a parar con esta guerra absurda en Ucrania y tratar de llegar a algún tipo de... antes de que esto siga creciendo y sigamos enviando? Ahora aparecieron los tanques Leopard. Fíjate que mandan tanques Leopard, sí, pero aviones no. Bueno, yo pregunto, lo que pasa es que fue por pasos la cosa, ¿no? Sí, sí. Primero Zelensky pidió tanques, sí. Se discutió durante semanas, no fue fácil, y después se termina aprobando que van sí. a mandar tanques y a continuación, cuando está eso resuelto, Zelensky dice, ahora manden aviones. Sí, ¿no? y entonces vamos gradualmente incrementando la guerra. Y Claro, digo, es muy peligroso. ¿Qué es lo que se está haciendo? ¿Qué es lo que se está haciendo? ¿Qué quiere decir tanques sí y aviones? Bueno, ahí está. Bueno, yo no quiero pecar yo de cínico otra vez. Hay gente que se está beneficiando mucho. Creo que los tanques que están mandando son algo así como 145. No quiero ni saber cuánto cuesta un tanque. Pero alguien se está haciendo un negocio fabuloso con esto. Pero lo que es inentendible es que se digan, bueno, si vamos a apoyar al señor Zelensky y le vamos a mandar hoy día tanques. Hace un rato tanques no se podía. Ahora resulta que tanques sí. Y después mañana va a ser aviones sí. Digo, ¿hasta dónde? ¿Qué es lo que queremos hacer? Es un absurdo esto. Y estamos hablando de gente que tanto los ucranianos como los rusos han demostrado históricamente, y lo decía Marcia, que son capaces de resistir y que pelean. Entonces, ¿dónde vamos a parar con esto? A que siga la guerra. Bueno, yo quiero hablar un poquito de la batalla de Stalingrado, que fue realmente un horror, como se ha dicho, entre los muchos que hubo en la Segunda Guerra Mundial. Pero también fue un error militar de Stalin, porque lo que él eligió
fue sacrificar miles y miles de civiles y de militares. Es decir, la batalla de Stalingrado se hizo porque mandaba contingentes y contingentes de hombres. Estos murieron, que vengan otros, ¿no? Es decir, fue una masacre ideada por Stalin. Y eso yo pienso que lo hizo, entre otras cosas, para disimular el error del saber celebrado un tratado con Hitler, ¿no? Sí. Creo que se daba cuenta que no, eso fue un error, y entonces lo quería tapar con todos esos cadáveres. Es decir, que para salvar el disparate de haber hecho el tratado, hizo esta especie de holocausto en la batalla de Stalingrado. Y además justamente del lugar que personalmente tenía su nombre, ¿no? Sí. Juan, ¿me permitís? Disculpa, Alejandro, sí, pero me permitís una pequeña interrupción, pero me parece importante. Es buena esa observación de Juan, porque decimos Stalingrado, y quizás nos reparamos en qué quería decir aquel nombre. ¿Era? En la ciudad de Stalin. La ciudad de Stalin, por supuesto. Pero lo importante es que esa gente fue. Ahora, esto es 1941. La Revolución de Octubre fue en 1917. Es decir, que esta gente estaba bajo un régimen militar, una dictadura, desde 1917. Como están ahora también en Rusia bajo una dictadura. Y sin embargo fueron. Es decir, no es que era una cosa nueva o que la gente en ese momento... Ya habían pasado 25 años del comunismo. Es decir, sabían perfectamente qué era el régimen por el cual estaban peleando. Y sin embargo siguieron peleando. ¿Quiénes? Los rusos, pero la madre los ucranianos. Claro. Eso es por la madre patria. Bueno, por eso te digo, por eso es lo peligroso. Claro. Eso, que no estamos hablando, en aquel momento estaban luchando, yo qué sé, por la libertad y la democracia. No, llevaban 25 años de un régimen férreo. Pero en Ucrania había pasado el Holodomor. ¿Por qué decís eso de que sin embargo fueron y pelearon? Podían no ir, más remedio. Pero podían, ¿no? No, pero ahora tampoco. ¿Quiénes? Los rusos ahora, que los mandan al frente, van a ir también. Pero toda la Segunda Guerra ocurrió por eso. Por esas cosas. Toda la Segunda Guerra. Pero no terminó Juan. Perdón, Juan, disculpe. Bueno, porque Putin lo que está haciendo ahora es revivir esto, como diciendo, bueno, ahora tenemos que defender la madre patria, cuando la madre patria es la agresora, ¿no? Así que eso es ridículo. Bueno, es decir, al menos Stalin estaba defendiendo a la patria. Putin es un agresor. Y una última cosa que es, Iván el Terrible era terrible, como decían, pero no hay que olvidarse que fue el unificador de Rusia y fue quien expulsó a los mongoles. Es decir, Rusia estaba ocupada por los mongoles en ese momento. Es decir, yo no lo veo tan mal como lo ve. Pero le quedó, discúlpame que te interrumpa, expulsó a los mongoles muy bien, pero le quedó a Rusia el sello de por vida de esa, no sé cómo llamarle, de la autocracia. Sí, bueno, sí, la autocracia que ya habían impuesto los mongoles. A propósito del nombre de la ciudad, recordábamos Stalingrado, ¿no? La ciudad de Stalin, ese era el nombre. ¿Cuál es el nombre actual? Volgogrado. Alejandro Aval, adelante. Bueno, gracias. En realidad no es mucho lo que puedo agregar en cuanto a las apreciaciones que hicieron sobre Putin. Bueno, visto desde afuera, claro que desde afuera, es un loco, absolutamente un demente. Pero no, los dementes no están solos, ¿no? Digo, cuando Hitler uno dice era un demente, bueno, era un demente, pues tenía una cantidad de gente que lo estaba apoyando. El problema de Ucrania no empezó ahora, por supuesto, ni empezó hace 100 años, ni empezó hace 300 años. Es imposible reconstruir ni en 20 horas la historia terrible que ha tenido Ucrania, porque ha sido campo de batalla casi permanente a lo largo de decenios o de siglos. Y cuando uno piensa en lo que pasó en el 39, a lo cual se refería Juan, que era el pacto entre Molotov y von Ribbentrop, que en realidad era un pacto entre Hitler y Stalin, uno dice, caramba, dos regímenes totalmente totalitarios, pero ideológicamente supuestamente contrapuestos y económicamente al final contrapuestos, hacen un pacto de esta naturaleza. ¿Para qué lo hacen? Bueno, seguramente para poder los nazis tratar de cubrirse frente al embate que estaban iniciando contra las naciones europeas, y por otro lado los rusos para cubrirse las espaldas. Ahora,
la relación de Rusia y de Stalin en particular con Ucrania fue terrible. Stalin era un verdadero carnicero. Dicen que una de las cosas por las cuales se encontraba bastante debilitado cuando empezó la operación Barbarroja, es decir, la invasión nazi a Rusia, era porque había mandado ejecutar 40.000 oficiales del Ejército Rojo. No a 10 o 20 o 30, 40.000. Y eso era así, en ese régimen comunista las cosas funcionaban de esa manera. Capaz que más terrorífica todavía de las cosas que podemos imaginar del sanguinario. Bueno, no sé si sigue funcionando, parecería que se cortó. No, perfecto, dale. Te quedaste en sanguinario. No, a mí se me cortó la imagen y yo qué sé, bueno, esto de la computadora, pero si me siguen oyendo, por lo menos sigo hablando. Por supuesto que fue una avalancha continua de gente enviada a la fuerza por Stalin para luchar en Stalingrado, pero la verdad es que sobre todo ganó, dicen, por el problema del invierno, el mismo lío de Napoleón. Fíjense que cuando cayó finalmente derrotado el ejército de Don Pablo, había 20 grados bajo cero, en un lugar en el cual además Hitler había prometido enviar refuerzos, alimentos y demás a las tropas alemanas que estaban en Stalingrado, y parecería que no envió nada. O eso es lo que se comenta. Sobre esto hay muchísimo escrito, obviamente. Yo sugiero, porque lo he leído hace no mucho tiempo, un libro de Helbeck, que es un investigador alemán, que se llama Stalingrado, la ciudad que derrotó al Tercer Reich, en el cual se cuentan entrevistas y se transcriben a lo largo de 700 páginas, una enorme cantidad de anécdotas contadas por los protagonistas, ya sea como entrevistas, ya sea a través de las cartas que escribían o los documentos que escribían, de lo terrible que fue eso. Fue algo extraordinario. Dicen que siempre hablan de la batalla de Verdún, de la Primera Guerra Mundial, como algo horroroso. Y los que quieren hacer una comparación hoy día dicen que Stalingrado fue realmente peor que eso. Y el papel de Putin, y bueno, sí, lógico, está apelando al nacionalismo ruso de una manera bastante infame, pero bueno, es lo que hay. Marcia. Bueno, primero, la apelación al comunismo de Stalin, vamos a ponerla entre comillas, porque no se necesita ser comunista para ser carnicero, y porque no nos vamos a poner a contabilizar los miles de muertos que han dejado los imperios. Desde, mirá, me acordé ahora, Emiliano, desde el reparto del mundo que hizo Alejandro VI entre España y Portugal, aquella famosa bula papal que repartió el mundo como si fuera una naranja, ¿no? La partió al medio y dijo, el este para Portugal, el oeste para España. Ahí empezaron los colonialismos verdaderamente feroces y los imperialismos. Y la historia de Rusia, y bueno, de alguna manera es uno de esos capítulos a la interna de lo que podríamos decir la Europa del Este. Pero, bueno, no voy a abundar en eso ahora. Simplemente quiero recordar que los mitos sí son una parte fundamental del ser humano. Tan fundamental que se puede decir que tiene su territorio propio. Hay un territorio del ser humano que todos sabemos cuál es, ¿no? El logos, en el cual, o a partir del cual, hemos podido desarrollar cosas a las que llamamos ciencia, pero ese otro territorio, el de las emociones, sentimientos, pasiones y mitos, es irreductible. Y cuando es utilizado de esta manera, se convierte en sí mismo en una bomba. Entonces yo creo que en este momento lo que deberíamos hacer es todos abrir los ojos y tener una alerta. Porque además vieron que, sin querer salirme de tema, se está sumando en estos instantes a la locura de Putin la locura de Estados Unidos, que está pretendiendo que los países latinoamericanos manden sus armas rusas, algún avión, helicóptero, etcétera, a Ucrania. A ver, ¿en qué vamos a terminar? La historia nos enseña que estas cosas o las frenamos a tiempo o no sabemos cuándo terminan, ni de qué manera terminan. Gonzalo escucha con gesto serio. Estoy de acuerdo.
Con gesto serio, porque estoy de acuerdo. Yo creo que hay que terminar con esta guerra absurda. Yo creo que hay que terminarla, y hay que terminarla con medidas drásticas y medidas pacíficas. Estábamos hablando hace un rato de Dag Hammarskjöld, ¿no? Que se fue al Congo y dejó la vida ahí. Yo creo que en este momento las autoridades máximas de Naciones Unidas deberían hacer una propuesta radical. Decir, ¿saben qué? Esto se acabó. Si ustedes son miembros de esta organización, esta guerra no puede continuar, punto. Y si los países insisten en seguir, tienen que renunciar. Decir, nos vamos. ¿Para qué nos vamos a quedar acá? Una organización para la paz en que son todos firmatarios, que son ellos los que mandan, y resulta que están guerreando y cada vez escalando más, y no hay quien la pare. ¿Por qué? Porque no se puede. Sí se puede. Que se vayan. Dicen, ¿sabes qué? Renunciamos. Nos vamos, cerramos, chao, nos vamos. Se van y van a seguir, a ver qué pasa. Se van y van a seguir peleando igual. ¿Ah? Además no se van a ir. ¿Tú crees que se van a ir, Gonzalo? ¿Cómo crees que se van a ir? ¿Tú crees que porque el Consejo de las Naciones Unidas, que no lo va a hacer porque tiene el veto, o la Asamblea General diga... No, yo digo que el secretariado renuncie. No digo que renuncien los americanos y los rusos. Que la secretaría, por lo menos una importante parte, diga, es absurdo seguir viviendo de esta organización que supuestamente fue creada para mantener la paz en el mundo, y así lo dice desde su primer cláusula, que sigamos siendo nosotros partícipes de esta locura. Así que si ustedes no nos hacen caso y no quieren venir a una mesa de negociaciones por ningún motivo y siguen mandando tanquecitos y aviones y dale que va, nos vamos. Nos vamos. A ver ¿cómo es concreta? Para que se renuncie. Mejor. ¿Que renuncien? Que presenten la renuncia. ¿Para qué nos vamos a quedar acá? Empezando por el secretario general, por ¿Y supuesto. quién más podría ser? Y bueno, y las personas que tienen que ver con esa parte de la organización que fue creada para mantener la paz en el mundo. Bueno, ¿tú crees que si Guterres renuncia va a arreglar algo? No lo sé, pero sería un gesto. ¿Y si ocupan la ONU mejor? ¿Ah? Lo digo medio en broma, medio en serio. Entiendo lo que dice Gonzalo, ¿no? Se genera un hecho político internacional, una discusión, un debate, un sacudón, ¿no? Esa es la idea. Sí, ¿para qué voy a seguir acá? ¿Para qué? Hay otra propuesta en estos días, la que ha lanzado Lula, ¿no? Viste que habla de una especie de G20 dedicado a encontrar la paz en Ucrania. También. Sí, son de ellos los que están armando la guerra. Sí, ojalá. Pero son ellos los que están armando la guerra, el G20, son ellos. No, pero digo, el G20 entre comillas, ¿no? Una iniciativa del tipo de la que en su momento fue el G20, en fin, pero que se ocupe concretamente de esto. Es fantástico, ojalá lo logren, pero tiene que haber voluntad de parte de los poderes del mundo que son los que están incentivando esto. Y hay que pararlos. Ahora, sí, esta es otra medida. Yo lo que digo es, no podemos seguir escalonando esta guerra. Además, porque el tema de hoy es relevante, porque estamos en una zona del mundo que es difícil que paren la guerra. La van a seguir aumentando, no van a rendirse, ni los ucranianos ni los rusos. Bueno, yo no veo lo que propone Gonzalo, porque pedirle a un burócrata que renuncie a su sillón me parece es un disparate. Nunca un burócrata va a renunciar a su sillón. No conoces a los burócratas. Bueno, estás hablando de afuera. Bueno. No fuiste nunca burócrata, yo sí fui. Bueno. Y conocí muchos burócratas que renunciaron. Bueno. Y la segunda cosa que quería decir es la inutilidad de la guerra, porque, por ejemplo, ¿por qué, conociendo el ejemplo de Napoleón, del error que cometió Napoleón cuando decidió invadir Rusia y no darse cuenta que la Blitzkrieg que pretendía hacer se fue contrarrestada por una astucia rusa diciendo dejemos que llegue el invierno y se acabó la guerra, ¿no? Es decir, ¿por qué otra vez los generales alemanes cayeron en eso? Es decir, desconocían la historia. Es decir, quiero decir que la guerra es una cosa tan irracional que no se le puede poner razones. Es decir, no creo que haya que ser razonable para parar una guerra. La guerra es una lucha entre personas que no razonan, que no miran, ni siquiera recuerdan la historia. ¿De acuerdo? Gonzalo hoy está con todos. Y además no solo eso. No con su concepción de lo que es la burocracia y la tecnocracia, pero con esto que está diciendo, sí. Y la guerra, segunda cosa, la guerra además tiene intereses, hay gente que gana muchísimo dinero con la guerra. De modo que la obstinación de los militares por
por tropezar 2 veces con la misma piedra, queda perfectamente adecuada con los intereses de los fabricantes de armamentos. Volviste a la razón. Yo a veces me pregunto si, Emiliano, si puede llegar a tener razón o algún grado de razón Putin cuando dice que en realidad el gobierno de Zelensky, o por lo menos el gobierno de Ucrania globalmente, es un gobierno, llamémosle fascista para simplificar la expresión. No sé, creo que no, pero hay personajes ahí adentro que sin duda están vinculados a la corrupción. Por lo pronto, el otro día, si no recuerdo mal, le hicieron renunciar a un vicepresidente o algo así, por corrupción, ¿no, verdad? Y lo han encaminado a un procesamiento. Pero puede tener algo de razón. Puede tener algo de razón, quizás por lo menos con parte de la intención de apropiarse para Rusia de una parte del territorio cuyos habitantes parecería que mayoritariamente quieren estar en la Unión Soviética, en Rusia y no vinculados a Ucrania. La verdad es que es una cosa que no me queda clara. Es otra discusión, ¿no? Es otra discusión. Ya ha estado. Creo que ya la hemos tenido en estas tertulias, incluso en la mesa de análisis internacional. Medio segundo de respuesta, Gonzalo. No, yo creo que es verdad, digo yo. Pero hasta ahora, según las últimas cifras, han muerto 100.000 personas de cada lado. Es decir, hay que ver el impacto que eso tiene sobre la vida de esos. Son padres, hermanos, hijos que mueren. Totalmente inútil, por una causa que, como bien decía Alejandro, es muy discutible quién es el que finalmente acá tiene, y qué es lo que esa población de Donetsk y Luhansk, qué es lo que realmente quieren. Y vuelvo a lo que decía antes, esto es una zona, bueno, lo he dicho antes, habría que poner ahí una administración independiente, dejarlos 3 o 4 años que vivan solos y que después decidan ellos qué es lo que quieren ser, si rusos, ucranianos o independientes. Volvemos. Pero hay que darles una chance a esa pobre gente y no seguirla matando. Volvemos para escuchar los telegramas de los integrantes de la mesa. Son telegramas internacionales, como los 2 temas principales de hoy. Hay otros asuntos, enseguida nos enteramos.